Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. A partir de este momento, Casa de Bendición te invita a escuchar Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica. Casa de Bendición, teléfono 253-1317. Buenas tardes, amigos de Radio Costa Rica. Muchas gracias por acompañarnos una vez más un lunes en la tarde en el programa Hablando con Dios, que los integrantes de Casa de Bendición les preparamos con mucho cariño. Este ministerio de Casa de Bendición se reúne en Sabanilla y nosotros hemos tenido la oportunidad de conocer, estudiar la palabra de Dios juntos. Ahí nos preparamos, conocemos, nos instruimos, ¿verdad? Nos colaboramos y así vamos construyendo una relación cercana con nuestro Señor. La idea es esa, vivir una vida más acorde con lo que Él espera de nosotros. Somos una comunidad donde hay católicos, personas evangélicas, y lo que queremos es aprender a hacer viva la palabra de Dios en nuestras vidas. Es un camino difícil, ¿verdad? Porque el mundo pide otra cosa, pero es edificante y está lleno de retos y de dificultades. Sin embargo, da muchas satisfacciones. Y la verdad es que el camino del mundo es un camino lleno de desolación y soledad cuando nos alejamos de Dios, y es incomparable vivir una vida llena de paz y de retos también, ¿verdad? Porque siempre hay tentaciones y siempre tenemos que luchar contra nosotros mismos, pero es un camino hermoso porque vamos aprendiendo de la palabra, de la mano de nuestro Señor, cómo debemos modificar nuestras vidas para que seamos luz en esta tierra, y por eso los queremos invitar para que ustedes también edifiquen sus vidas a través de las diferentes reuniones que tenemos. Hay reuniones presenciales los martes a las 9 de la mañana, son señoras que se reúnen los sábados también en la tarde, a las 3 p.m. puede asistir cualquier persona. Los miércoles a las 3 de la tarde también. Y todos los días tenemos reuniones virtuales a través de la plataforma de Zoom. Cualquier persona puede conectarse y recibir la palabra de Dios, darle gracias a Dios, escuchar testimonios que edifican nuestra fe y poner delante del Señor nuestras peticiones y nuestros planes. Esa parte es muy importante porque muchas veces creemos que nosotros no somos dignos para acercarnos a Dios, y aquí vamos aprendiendo cómo Él nos limpia y nos va ayudando, y lo que Él quiere es que nosotros nos acerquemos a Él. Este espacio que nos brinda tan amablemente Radio Costa Rica también puede utilizarse para anunciar su empresa, productos y servicios.
Para eso puede comunicarse al 2553-1317 y al 8318-7361 para obtener también citas de consejería. Si usted necesita a alguien que lo escuche o la escuche, que le aclare dudas, puede también llamar a estos números. Y también ahí puede pedir los horarios de reuniones, las direcciones y estar en contacto para ver si algún día puede acercarse. Con este espacio también que Radio Costa Rica nos brinda, le agradecemos mucho por la oportunidad. Queremos compartir estos temas con ustedes, estudiando lo mismo que hacemos nosotros en nuestras reuniones y queremos que sus vidas sean iluminadas por la palabra de Dios, que ustedes puedan ser instrumentos de Dios en sus familias especialmente. Y como dice la palabra, que la palabra penetre hasta los tuétanos y que la palabra, como el agua que baja del cielo, no sube sin hacer lo que debe hacer, ¿verdad? Por lo que fue enviada, así nosotros debemos recibir esa palabra. Agradecemos a Radio Costa Rica este espacio, que Dios los bendiga, les multiplique y que siempre les permita tener una gran audiencia. Quiero hacer una oración antes de empezar para pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, que nos dé este momento de calma, de paz, que nada nos distraiga, que yo pueda ser usada por el Espíritu Santo para hablarles, ustedes puedan escuchar eso que necesitan escuchar de Dios, ¿verdad? Que yo sea un instrumento pequeño e insignificante que pueda ser usado por el Señor. Espíritu de Dios, que mis palabras sean las que tú quieres que transmita. Te doy gracias por este día, por esta tarde. Te doy gracias por las personas que van a escuchar esta prédica. Te doy gracias por Radio Costa Rica, por Casa de Bendición, por este programa y todos los programas que acercan a estas personas a ti, Señor. Gracias. Gracias por estas oportunidades que nos das, que en otros países no son posibles. Gracias por esa compañía, por esa amor que tú tienes por nosotros. Amén. Hoy les quiero hablar de algo que puede ser un poquito controversial o hasta complicado de entender, y por eso quiero hablar de esto. Y se llama Por tus llagas somos sanos. ¿Por qué tenía Jesús que llevar nuestras enfermedades en su cuerpo cuando Él fue al Calvario? Tener la imagen o semejanza de Dios significa, en términos simples, que fuimos hechos para parecernos a Dios. Adán no se parecía a Dios en el sentido de que Dios tuviera carne y sangre. La Escritura dice que Dios es espíritu. Eso lo dice en Juan 4:24. Y por lo tanto, Él existe sin un cuerpo material. Sin embargo, el cuerpo de Adán reflejó la vida de Dios en cuanto a que fue creado con perfecta salud y no estaba sujeto a morir. Cuando Adán y Eva pecaron contra Dios en el huerto, en ese momento sucedió por lo menos dos cosas. Espiritualmente quedaron separados de Dios, como lo dice la palabra en Génesis 3:8. Se los voy a leer. El hombre y su mujer escucharon que Dios, el Señor, andaba por el jardín a la hora en que sopla el viento de la tarde, y corrieron a esconderse de él entre los árboles del jardín. O sea que aquí ya ellos no tenían la confianza que tenían antes de comer la manzana con Dios. Ya habían perdido la relación, se habían separado. La segunda cosa es que físicamente empezaron a morir. Dios les había hablado, le habló a Adán, perdón, acerca del árbol de la ciencia, del bien y del mal, diciéndole, en Génesis 2:17 está esto: el día que de él comieres, ciertamente moriréis.
Cuando ellos perdieron su acceso al árbol de la vida que estaba en el huerto, murieron espiritualmente y sus cuerpos comenzaron a debilitarse. Adán y Eva tuvieron salud perfecta hasta su caída y desde entonces la humanidad ha estado sujeta a toda clase de enfermedades y dolencias. Sin embargo, esto no significa que todos los que hoy se enferman o experimentan un mal están pagando las consecuencias de sus pecados personales. Es cierto que algunos escogen estilos de vida que abren las puertas a enfermedades y males, como muchas de las cosas que hacemos actualmente. Comemos muy mal, comemos comidas con mucha grasa, se toman estos refrescos gaseosos o jugos o tés que o están cargadísimos de azúcar o tienen edulcorantes artificiales que igualmente son perjudiciales para la salud. Montones de grasas y azúcares estamos consumiendo en galletas, en snacks, es esto, esto es responsabilidad nuestra ante Dios, cuidar lo que Él nos dio, administrar en la salud, el cuerpo que Él nos dio. Entonces, si abrimos puertas a enfermedades por falta de dominio propio, de comer en exceso o de comer cosas como el azúcar, que produce un placer demasiado grande que satisface mucho las zonas del cerebro donde está la indulgencia, y no tenemos dominio propio, estamos nosotros mismos acercándonos más a enfermedades por nosotros mismos. Igual, ¿verdad? Cuando llevamos una vida sedentaria, cuando de verdad nos falta dominio propio. Y eso entonces no es lo que Dios quiere, ¿verdad? Para nosotros. Existen muchas enfermedades también que nos afligen independientemente de nuestros mejores esfuerzos por vivir saludable y fielmente delante de Dios también, ¿verdad? Sabemos de muchas personas que han sido muy mesuradas y muy cuidadosas y pues puede que se enfermen. En Juan 9, del 1 al 7, voy a leerles, es un pedacito bastante larguito, pero quiero que veamos, ¿verdad? Este tema. Al salir, Jesús vio a su paso a un hombre que había nacido ciego. Sus discípulos le preguntaron, Maestro, ¿por qué nació ciego este hombre? ¿Por el pecado de sus padres o por su propio pecado? Jesús les contestó, ni por su propio pecado, ni por el de sus padres. Fue más bien para que en él se demuestre lo que Dios puede hacer. Mientras es de día, tenemos que hacer el trabajo del que me envió, pues viene la noche, cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Después de haber dicho esto, Jesús escupió en el suelo, hizo con saliva un poco de lodo y se lo untó al ciego en los ojos. Luego le dijo al ciego, ve a lavarte al estanque de Siloé, y el ciego fue y se lavó. Y cuando regresó ya podía ver. Palabra de Dios. Los discípulos expresaron un concepto erróneo común de ese tiempo, que era que todas las enfermedades, y especialmente una tan seria como la ceguera, era el resultado del pecado. Pero Jesús respondió que por esa enfermedad se manifestaría el poder de Dios. Aunque se nos haga muy extraño, la muerte física es una evidencia más de la benevolencia de Dios para con la raza caída. Suena contradictorio, pero así es. Dios impidió que Adán, ya sujeto a corrupción y enfermedad, comiera también del árbol de la vida y así viviera para siempre, como dice Génesis 3:22. Se lo leo. Y dijo, ahora el hombre se ha vuelto como uno de nosotros, pues sabe lo que es bueno y lo que es malo. No vaya a tomar también del fruto del árbol de la vida y lo coma y viva para siempre. De haber sido así, el hombre habría vivido en corrupción inmortal. ¿Se imaginan una persona padeciendo de cáncer por millones de años sin curarse y no puede morir?
Dios aportó esta vida, pero ofrece la esperanza de una vida mejor. Entonces, no creamos que estar enfermos es un castigo de Dios, ¿verdad? Porque muchas veces la persona puede estar enferma con un propósito. Muchas veces las personas se han acercado a Dios cuando caen enfermas o cuando un hijo o un familiar muy querido cae enfermo y se acercan a Dios. Es lo que nos decía, ¿verdad? Se manifestará el poder de Dios a través de esa enfermedad. Y también una cosa muy importante es que, pues, si la persona muere es porque ya había cumplido su propósito en la tierra. Todos tenemos un propósito y Dios sabe en qué momento lo hemos cumplido y ya gozamos, como dice la palabra, de una vida mejor, de una vida llena de esperanza. Vamos a leer en Isaías 53 del 4 al 5. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Les voy a leer en otra versión, ¿verdad? Otra Biblia, digamos, otra traducción. Y sin embargo, él estaba cargado con nuestros sufrimientos, estaba soportando nuestros propios dolores. Nosotros pensamos que Dios lo había herido, que lo había castigado y humillado, pero fue traspasado a causa de nuestra rebeldía, fue atormentado a causa de nuestras maldades. El castigo que sufrió nos trajo la paz, por sus heridas alcanzamos la salud. Palabra de Dios. Esta última es como más acorde a nuestro lenguaje actual, ¿verdad? Esta versión nos dice que nosotros podríamos pensar que Dios lo había herido y humillado, pero después nos aclara que no fue Dios quien lo hirió, sino que fuimos nosotros por nuestras rebeldías y maldades quienes herimos a Jesús y que no fue Dios. Pero Jesús aceptó ese sufrimiento y dolor físico para darnos su paz y hacernos sanos. Entonces Él también, Jesús, imagínense lo que es cargar con las enfermedades y los dolores de toda la humanidad. A mí a veces me duele un poquito el estómago o me duele la cabeza o, ¿verdad? O hay algún otro problemilla. Yo digo, Señor, llevabas esto y otros dolores más grandes. Tal vez el dolor de una quebradura, más el dolor de un cáncer, más el dolor de una leucemia, más mi dolor, una ceguera, todo lo llevó él. Y no era porque él lo buscó, ¿verdad? Fue por obediencia al Padre y para que se glorificara a Dios en él. Esta profecía, ¿verdad? Porque esto fue en Isaías, en el Antiguo Testamento, estaba hablando de Jesús y se cumplió, ¿verdad? Como lo leemos en Primera de Pedro 2:24. O sea, ya Pedro escribe después de que muere Jesús y dice en Primera de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y cuya herida fuisteis sanados. O sea, que aquí nos está diciendo claramente que con eso que Él cargó, no solo nuestras enfermedades, sino nuestras heridas, nuestros dolores, nuestros pecados especialmente, con eso Él nos perdonó y podemos ser sanos y salvos. A Jesús, antes de ponerle la corona de espinas, también le dieron azotes con un látigo. Lo golpearon en su espalda, haciéndole una llaga profunda por donde derramó su sangre. Con todo este dolor físico y humillación, fuimos nosotros curados. Esto significa que Jesús se llevó todas nuestras enfermedades y todos nuestros dolores por la sangre de su llaga y somos sanos. A Jesús lo azotaron con látigos. Voy a hablar un poquito de este tipo de azotes. Azotar a alguien con un látigo se llama flagelar. Las flagelaciones romanas
eran muy crueles y eran conocidas por ser brutales. Generalmente consistían de 39 latigazos, porque el 40 ya mataba a la persona. El soldado usaba un látigo con tiras de cuero, trenzados con bolas de metal entretejidas. Entonces, cuando el látigo golpeaba la carne, esas bolas provocaban moretones o contusiones. Y estas abrían cada vez que golpeaba, ¿verdad? Con esas bolas. Entonces, lo que hacía era abrir con más golpes. El látigo también tenía pedazos de hueso afilados, los cuales cortaban la carne severamente. Entonces, eran rajaduras y golpes que abrían todavía más la carne. La espalda quedaba tan desgarrada que la espina dorsal a veces quedaba expuesta debido a los cortes tan profundos. Los latigazos iban desde los hombros, pasando por la espalda hasta las piernas. Mientras continuaba la flagelación, las laceraciones rasgaban hasta los músculos y producían jirones temblorosos de carne sangrante. Las venas de la víctima quedaban al descubierto y los mismos músculos, tendones y las entrañas quedaban abiertos y expuestos. Y sabemos que fue nuestra maldad la que lo golpeó. O sea, Jesús soportó eso por nuestros pecados y para darnos a nosotros también la salvación y la salud. El sacrificio de Jesús es para darnos victoria eterna y victoria aquí en la tierra, es decir, victoria espiritual y también victoria física, pues no quiere que suframos dolores y enfermedades. Jesús nos quiere sanos, para que el dolor y sacrificio que Él sufrió por los latigazos de su espalda hagan cumplir la palabra en nosotros y seamos sanos por sus llagas. En los tiempos bíblicos, los enfermos, o sea, cuando Jesús estuvo en la tierra, los enfermos fueron sanados, los ciegos recibieron vista, los sordos oyeron, los cojos andaban, los leprosos fueron limpiados y toda la gente enferma que le llevaban fue sanada por el poder de Jesús. Y estos milagros se dan hoy como se dieron en esos tiempos. Pero tenemos que entender cómo y por qué. Lo primero de lo que tenemos que estar seguros para recibir la sanidad divina es saber que el tiempo de los milagros no ha pasado y que la sanidad física es parte del misterio de Cristo glorificado en este tiempo. Todo esto que Él pasó, siempre acordémonos que cuando pecamos, esa carne de Jesús se rasga y que Él aguantó los dolores igual que cualquier ser humano, porque Él tenía carne, sangre, tenía nervios y cerebro, igual que nosotros, y el dolor fue igual o peor. Les voy a leer 3 pasajes bíblicos donde nos enseña que lo que hizo Jesús en su tiempo, cuando estuvo en la tierra, se puede dar en nuestros días. Aquí vamos a leer en Mateo 9:35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. O sea, nosotros decimos, pues sí, es Jesús el Hijo de Dios. Pero vamos a leer también, esto es el evangelio en Mateo, esto está hablando de Jesús. En Hebreos 13:8, ya es en el Nuevo Testamento, leemos, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y vamos a leer otra vez en Mateo, en el Evangelio del 10, el capítulo 10, del versículo 7 al 8. Nos dice, como les dijo a sus discípulos también Jesús, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Eso se lo dijo Jesús a los discípulos y a nosotros también. Jesús atendió a cada persona que se le acercó a él. Le dio su tiempo, su cuidado, su amor. Él se acercó y eso junto con su poder como Hijo de Dios sanó y curó a muchos. Jesús nunca dejó desatendido. A veces oímos como que, por ejemplo, a aquella mujer que le decía, sana a mi hija, y que no era judía, no era del pueblo, y él le dijo, no es bueno darle las migajas
a los perros. Bueno, no es bueno darle el pan de los hijos a los perros. Y ella le dijo, pero puedo comer las migajas que caen de la mesa. Y Jesús sanó a su hija. Él la atendió. Jesús atendió a todos. Para nosotros curar, o sea, nosotros en este tiempo, podemos tener como varias modalidades, que puede ser una sanación física, igual que Jesús, una sanación emocional, igual que Jesús, como los endemoniados en algunos casos, una sanación psicológica y una sanación espiritual. Podemos muy bien ayudar a las personas a ser curadas de todo tipo de mal, el mal que les impide ver la luz de la vida sobre todo. Lo que más necesitamos nosotros para esta sanidad, para que estos milagros de sanidad ocurran en este momento es la fe. Es creer que Dios es todopoderoso y que Él puede hacer milagros. Y yo creo que muchos de los que pueden estar escuchando esto han escuchado de personas que han recibido milagros. Hace poquito una compañera del grupo nos contó de que en el hospital una señora mayor le había hecho la radiografía, había salido con quebradura, la enviaron a un hospital para que le hicieran la cirugía y en el hospital se dieron cuenta que no tenía quebradura. Y los mismos doctores dijeron, esto es un milagro. Y constantemente están viendo milagros en los hospitales. Así que es por fe, pero también podemos hacer otro tipo de milagros y muchas veces esos milagros sanan más que eliminar una enfermedad. Por ejemplo, vamos a empezar a ver cada una de estos milagros que podrían ocurrir en nuestra época. Resucitar a los muertos. Aquí no pensemos en el milagro extraordinario de la resurrección, sino vayamos al ordinario de la vida, donde están muchos de nuestros hermanos que ya no viven una vida digna. Tenemos tantos muertos en la fe, en la esperanza, en el ánimo, en la vida profesional. Es preciso llevar la vida a esas personas y hacerlas soñar de nuevo. Ese cuidado, ese amor, ese tener el tiempo para enseñar a otros a cuidarse, a tener prácticas que mejoren su salud, a tenderles una mano cuando están metidos en pecado y no encuentran la forma de liberarse por sus propias fuerzas del demonio. Es lo que hará que nuestros hermanos sanen, mejoren su salud y salgan de su pecado y ataduras que los limitan en su vida. Jesús cargó con nuestras enfermedades porque Él las vivió, las sufrió y nosotros debemos sentir los dolores de otros también. El cuidado amoroso, con sabiduría, con conocimiento, siempre hará que los enfermos sanen. Sentirse cuidado, protegido, ayuda a sanar. Siempre hemos oído que cuando una persona está en el hospital y ya le dan la salida y lo mandan para la casa, la persona se recupera más rápido. Y no es porque en el hospital se enfermara, es simple y sencillamente porque en la casa recibe ayuda, apoyo, amor. Y eso es lo que muchas personas desconocidas para nosotros necesitan para resucitar su vida, que puede estar verdaderamente en una muerte completa, muertos en vida. Vamos a leer Mateo 8, del 16 al 17. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. El don de gracia de Dios fue Jesús. Entonces, esa gracia se nos aplica por la fe. Jesús no solo se llevó nuestras penas y enfermedades físicas, y algún día veremos los resultados de ello en la gloria, sino también se llevó nuestras penas y enfermedades espirituales. La mayor enfermedad de todas, el pecado, ha desaparecido. Cristo nos ha redimido del pecado y ha eliminado nuestra condenación. Pero Jesús también nos enseña la fe que se requiere para ser sanos. En Marcos 9, del 21 al 27 dice, ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Le preguntó Jesús al Padre. Desde que era niño, contestó. Muchas veces lo han echado al fuego
y al agua para matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. ¿Cómo que si puedo? Para el que cree todo es posible. Sí creo, exclamó de inmediato el padre del muchacho. Ayúdame en mi poca fe. Al ver Jesús que se agolpaba a mucha gente, reprendió al espíritu maligno. Espíritu sordo y mudo, dijo, te mando que salgas y que jamás vuelvas a entrar en él. El espíritu, dando un alarido y sacudiendo violentamente al muchacho, salió de él. Este quedó como muerto, tanto que muchos decían, ya se murió. Pero Jesús lo tomó en la mano y lo levantó y el muchacho se puso en pie. Cuando Jesús contesta lleno de fe, ¿cómo que si puedo? ¿Verdad? Le reclama al Señor, que por supuesto duda un poco, y le enseña, al que cree todo le es posible. Lo que estaba era mostrando al Padre que tenía dificultades para creer que Jesús podía salvar a su hijo, ya que Jesús, ya que sus propios discípulos, los discípulos de Jesús, no habían podido hacer nada. Esto era común en las personas alrededor de Jesús. Los escribas ¿verdad? Los maestros de la ley no creían que el poder de Jesús provenía de Dios, como lo leemos en Mateo 3:22. También los maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén decían, Belcebú, el propio Jesús de los el propio jefe, perdón, de los demonios, es quien le ha dado a este hombre el poder de expulsarlos. También los mismos discípulos tenían una fe limitada que no se dirigía a Dios, que era donde realmente debía estar. Entonces, por la falta de fe, por la falta de creer en Jesús, los discípulos no pueden hacer muchos milagros. Jesús tiene fe plena de que Él, a través de Él, Dios hace en esta tierra. Marcos 9, del 28 al 29 dice, cuando Jesús entró en casa, sus discípulos le preguntaron en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Esta clase de demonios solo puede ser expulsada a fuerza de oración, respondió Jesús. En este mismo pasaje, pero en el libro de San Mateo leemos, en Mateo 17, 20, 21. Él les dijo, por vuestra poca fe, porque en verdad os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a ese monte, pásate aquí, allá, y se pasará, y nada os será imposible. Jesús nos enseña que si entendiéramos que, aunque somos pequeños en el reino de los cielos, donde se camina por medio de la fe, somos grandes. Como la semilla de mostaza, que siendo la más pequeña se convierte en un árbol, lo mismo le enseña Jesús a quien está interesado por la sanidad. Esto es que a veces la semilla de mostaza es chiquitica, ¿verdad? Y se puede hacer un gran árbol. Nosotros con un poquito de fe, con un poquito que le demos a alguien, eso puede hacer que una persona crea y que esa persona lleve a otro montón de personas a creer y a sanar, porque a veces lo que nosotros ocupamos es tener fe y sanamos. Y ayudar a otros, tenderle la mano, hace que esos otros también sanen. Entonces, algo tan chiquito como una pequeña acción que nosotros hagamos se va a ir multiplicando y se convierten en un gran árbol de fe y de hechos milagrosos. También les está diciendo a los discípulos, en este caso, que les falta orar y ayunar. Y también les enseña que si tienen fe, como del tamaño del grano de la mostaza, nada será imposible para ellos. Y a quien quiere recibir sanidad, le enseña. Si puedes creer, todo le es posible. Así que la fe unida al que ora por sanidad, como el que quiere la sanidad, puede mover la mano de Jesús para recibir el milagro de su sanidad. Orar constantemente y ayunar para tener esa relación cercana e íntima con Dios nos permitirá experimentar el poder infinito de Dios en nuestras vidas. La fe de los discípulos no dio fruto con ese muchacho que estaba endemoniado. Este mismo pasaje de Mateo 17, del 14 al 20, les dice, generación incrédula y perversa, no solo no tienen fe, sino que pueden desviar a los débiles al no poder demostrar el poder de Dios. Vean qué duro. La verdadera fe no asume que Dios hará lo que nosotros queramos, sino que Dios puede hacer lo que Él quiera, como lo leemos en el siguiente pasaje.
en Marcos 1, del 40 al 42. Y vino a él un leproso rogándole y arrodillándose le dijo, si quieres puedes limpiarme. Movido a compasión, extendió Jesús la mano, lo tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra lo dejó y quedó limpio. Es lo que Él quiere, no lo que nosotros queramos. Jesús nos dará más detalles sobre esta verdad más adelante, la cual va desde la curación hasta la salvación. Cuando les diga a los discípulos que los ricos solo pueden salvarse a través del poder de Dios y no a través de las intenciones de los hombres, como dice Marcos 10, 25, 27. Nosotros no podemos darle órdenes a Dios, no podemos decir, sana a esta persona. En el nombre de Jesús podemos decir también, pero no le podemos dar órdenes, le podemos pedir, le podemos y saber que Él puede hacerlo y decir que si Él quiere. Hoy, como en aquellos días, Jesús nos dice en Juan 8:31, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. En Juan 14, del 12 al 14 dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pedís en mi nombre, yo lo haré. Al oír y al leer las promesas de Dios, la fe viene para ser sanados si las creemos. Entonces, el nombre de Jesús tiene poder. Nosotros no podemos pensar que es por nosotros, por nuestras palabras, por nuestras creencias. Es por la gracia de Dios. Y sí creer en Él, no en que nosotros lo podemos hacer. Pablo dijo que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y esto está en Romanos 10:17. Pero para recibir la sanidad de Cristo es necesario conocer las promesas de Dios, que ya leímos en Pedro 1, en primera de Pedro 2:24, que dice, por cuya herida fuisteis sanados, y estar convencidos de que son para nosotros, ya que bien dice fuisteis. Es decir, que ya fuimos sanos, pues es en la cruz que Jesús pagó por todas nuestras enfermedades. En primera de Tesalonicense, en el capítulo 1, versículo 5, dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder. Debemos entender que Dios quiere que seamos sanos, aunque Satanás quiere hacernos sufrir por causa de nuestra naturaleza caída, y Satanás la usa como una maldición del pecado, como leemos en Hechos 10:38. Vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Sí, Cristo llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nuestro deber es declararlo, no podemos quedarnos callados. Nuestra declaración es lo que nos libera de las enfermedades. Es confesar que Jesucristo venció en la cruz, es decir, en todo momento, estoy sano porque Cristo llevó mis enfermedades en la cruz del Calvario, llevó todos mis dolores y esa carga no está sobre mí. Soy libre de las enfermedades, libre de los dolores, de toda atadura. Por fe creo esto y creo que es por el poder de Dios, no porque yo lo estoy diciendo y porque Él lo va a querer hacer, no porque yo lo quiero. En el momento que Él quiera es que eso puede ocurrir. Declaramos lo que creemos. Tener esa relación cercana nos lleva a tener paz en la tormenta, a buscar y encontrar las personas, tratamientos y costumbres que nos darán la salud para llevar el Evangelio al mundo entero. Al confesar en el nombre de Jesús lo que creo, el temor se va y llega la confianza y la gratitud. Recordemos que somos hijos e hijas de Dios y coherederos con Cristo de todas las promesas del Padre. Así que vivimos una vida positiva con esperanza y sobre todo recordar que esta sanidad no es para permanecer en la tierra eternamente. Esto lo podemos leer en Sirácides 34,
del versículo 14 al 17. Los que respetan al Señor vivirán, pues ponen su esperanza en quien puede salvarlos. El que respeta al Señor no le tiene miedo a nada, ni se acobarda, pues confía en el Señor. El que confía en el Señor, perdón. Dichoso el que respeta al Señor. Él sabe en quién confía y quién lo sostiene. El Señor vela por aquellos que lo aman como fuerte escudo y poderoso apoyo, refugio contra el viento ardiente, sombra para el calor del mediodía, protección contra los tropiezos y ayuda contra las caídas. Él da consuelo al alma, luz a los ojos, salud, vida y bendición. Imagínense lo que es confiar en Dios. Es recibir todo lo que siempre hemos querido, tener paz, tranquilidad, no es tener el dinero ni las cosas que nosotros queremos materiales, es tener lo mejor que la vida nos puede dar, que es disfrutar de las personas, de las cosas, de la salud, de saber que Dios nos ama. Esta palabra nos dice que somos cuidados, protegidos, queridos, nos llena de felicidad y nos da salud y bendición. Lo que recomiendan en las redes sociales para bajar el estrés es hacer yoga, por ejemplo, porque el estrés es el que nos enferma. Pues yo les recomiendo creer en Dios, confiar, buscarlo con todo el corazón, y nuestro corazón, mente y espíritu vivirán en paz en medio de la tormenta. No tendremos ese estrés desgarrador de este mundo loco. Recordemos que nosotros vamos a morir. Así que igual en algún momento tenemos que dejar esta tierra. Lo ideal es que podamos vivir en paz, sabiéndonos queridos y protegidos, y que nosotros le podamos dar eso a otros que no lo conocen. Nosotros podemos ayudar a hacer esos milagros en otras personas. No es solo que esto sea para mí, lo tenemos que creer primero para nosotros. Nosotros tenemos que llevar en nuestro corazón la palabra, creerla y aplicarla para poder llevarla a otros y que esos otros la apliquen y que tengamos salud, salud física, salud espiritual, salud profesional y, y llevarla a otros también. Jesús, el gran médico, ha preparado un lugar para sus siervos. Lo leemos en Juan 14, del 1 al 4. No se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Y si me voy y se los preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Allí es el reino de los cielos. Jesús nos está esperando. Y lo más importante es que Él cargó con nuestros pecados y con nuestras enfermedades. Entonces son las dos cosas. Él nos está diciendo que lo más importante aquí es poder llegar a la vida eterna, ahí donde está el hogar con el Padre. Aquí no existe la enfermedad. En Apocalipsis 21:4 dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. En el cielo no habrá necesidad, no habrá hospitales, ya que se restaurará todo lo que se perdió en la caída del hombre. Habiendo obedecido a Cristo, recibiremos el perdón de los pecados y viviremos eternamente en su presencia. Entonces, creyendo aquí en la tierra, podemos tener una vida más sana, más tranquila, más normal, no esta vida caótica, competitiva, enfermiza, que nos lleva no solamente a hacer cosas que son pecado, ¿verdad? Porque en lugar de tenderle la mano a alguien, le hacemos zancadillas, le robamos, matamos el espíritu de muchas personas con groserías, siendo jefes, usan palabras groseras y maltratadoras en lugar de enseñar
y de hacer un clima más humano en los lugares de trabajo para que las personas puedan vivir más sanas y más felices y ser más productivas. Es que llevamos al revés la carrera. Y esto también no solo suma para esta vida, sino para la vida eterna, donde ahí no tendremos enfermedades, ni tendremos tristeza ni dolor. Entonces, aquí nosotros tenemos que tener claro que en esta vida podemos recibir lo que Dios nos ha prometido para la otra y que esto se debe a Cristo que cargó con nuestras enfermedades y con nuestros pecados. Él tenía que llevar nuestras enfermedades para enseñarnos a nosotros cómo llevar a otros esa sanidad. Tenemos que tener el cuidado por otros. Tenemos que ayudar a otros a sanar. Nosotros podemos por nuestra fe pedir y Dios puede hacer un milagro. Nosotros podemos ayudar a alguien a salir de angustia, a veces hasta conseguir un médico bueno, por ejemplo, dar consejos. Si nosotros sabemos de algo, ayudar a las otras personas, si sabemos que las personas están alimentándose mal, enseñarles a alimentarse mejor. Si sabemos que las personas no saben cómo cuidarse, enseñarlas a cuidarse. Cuidar a nuestros subalternos o cuidar a nuestros jefes, dependiendo de la posición en la que ustedes estén, cuidar a sus hijos o cuidar a sus padres. Tenemos que hacer algo por los demás. Eso es lo que nos pide Jesús, como Él hizo por nosotros. Y así Él nos está esperando en el cielo. Entonces, recordemos que no podemos separar al Salvador del sanador. Él nos sana, pero también, lo más importante, Él nos sana. Les quiero pedir que siempre recuerden que Jesús sufrió en su propio cuerpo físicamente por nosotros. Así que nosotros también vamos a sufrir físicamente, psicológicamente, emocionalmente, pero siempre recordemos que Él está ahí y que muchas veces llegan ángeles, personas que Dios pone para ayudarnos, ya sea un buen médico, una persona que nos da un consejo. El mismo Señor nos muestra las cosas, nos habla. Podemos leer algo, la misma Biblia nos dice cómo cuidarnos. Entonces, siempre busquemos y tengamos fe, fe como un granito de mostaza. Vamos a orar y pedirle a Dios que esta palabra cale en nosotros, que siempre recordemos que los milagros se van a dar si tenemos fe, porque para nosotros es imposible, pero para Dios todo es posible. Te damos gracias, Señor, por ese amor, ese poder, esa misericordia que tú tienes por nosotros, por cuidarnos, por no soltarnos nunca, Señor. Yo te pido por cada persona que escucha esta charla, que necesita sanidad. Señor, yo te pido que encuentre la manera de entender el propósito de su dolencia, de su enfermedad, que tenga fe y pida para que si es tu voluntad, si tú quieres, Señor, esa persona pueda sanar. Ayuda, Señor, a los que están más enfermitos a tener la paciencia y a recordar que tú has perdonado también nuestros pecados y que tú nos estás esperando con una vida mejor, para que siempre recordemos que nuestro propósito en la tierra es llegar a la vida eterna y que tú, Señor, nos la diste, que no es por mérito, es creer que tú nos la diste. Gracias, Padre, por tu amor, tu misericordia, tu bondad. Gracias infinitas por todo lo que nos das y sobre todo por tu palabra que nos guía, que nos instruye, que nos consuela, que nos alienta. Gracias, Señor. Amén. Muchas gracias por escucharnos y nos esperamos un próximo lunes. Hasta luego. Casa de Bendición tuvo el gusto de llevarle su espacio Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica.